Bueno, hablamos específicamente de la última resolución de la Corte de Constitucionalidad al tema del NIT y la unificación con el COI. Específicamente estamos hablando del el Código Personal de Identificación. Esto generó una serie de reacciones, obviamente, personas que desconocían el proceso, Ligia, pero que poco a poco esto se fue ampliando para conocimiento de los guatemaltecos. Pero la Corte ha indicado pues, que no procede. Definitivamente, Axel, para darle seguimiento a este tema y también la desinformación que creó en algún punto nos acompaña el licenciado Víctor Sarat. Licenciado, como siempre, un gusto tenerlo en TN23. Ya la Corte de Constitucionalidad ha emitido una resolución en donde la SAT no podría unificar el número de identificación tributaria con el Código Único de Identificación. Sí, Ligia, buenas tardes. Igual para Axel y por supuesto a nuestros estimados televidentes. Y fíjense que efectivamente la Corte de Constitucionalidad el día de ayer, según la información que ya se ha generado, pues notificó a las partes que presentaron el recurso de inconstitucionalidad que se da una suspensión de esta resolución que emitió la administración tributaria, ¿verdad? En este año, en el mes de marzo aproximadamente. Entonces, de pronto, esa disposición de armonizar el NIT con el Código Único de Identificación que conocemos como CUI, pues queda en suspenso y pues hay que respetar lo que dice la Corte de Constitucionalidad, aun cuando pues hay muchos criterios u opiniones encontradas con los beneficios que podría haber tenido o los, diríamos, algunas afectaciones a ciertos sectores que se pronunciaron en contra. Pero eso es lo que hay que ir aclarando, ¿verdad? ¿Por qué se suspendió, en este caso, la Corte dicha resolución y la misma es provisional? O sea, ¿a qué se refieren con esto, licenciado? Bueno, tal vez es bueno dejar indicado y aclarar que la suspensión es provisional porque la Corte puede en estos casos resolver en dos vías. Una, hacerlo provisional o en forma definitiva. Aquí pues considero que no tenía los suficientes elementos para poder emitir una resolución, ya sea favorable o en contra de quienes presentaron ese recurso. Entonces, la ley de amparo les permite que puedan emitir una resolución provisional en tanto escuchan a las partes para que puedan formular sus argumentos del por qué se emitió esa resolución y a quienes están en contra, pues indicar por qué consideran que es inconstitucional. Entonces, de pronto la Corte ya corrió audiencia, pero la misma, diríamos, en la notificación que le hicieron a las partes ayer. Pero esa resolución pues tendrá que salir publicada en el Diario de Centroamérica posiblemente mañana o el lunes. Y a partir de ese momento es que ya pues se tiene que considerar, pues esperar a que escuchen a las partes y la Corte tomará su tiempo para emitir una resolución definitiva que puede pasar meses o años, no necesariamente va a ser tan rápida una respuesta en esos casos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué suspendió la Corte de Constitucionalidad esa resolución que emitió la SAT? Pues en realidad es lo más común, diríamos, cuando hay duda, la Corte prefiere emitir una suspensión provisional porque quienes presentan en este caso el recurso de inconstitucionalidad, lo que alegan normalmente es que se está violando la Constitución política, que este tipo de resoluciones no están amparadas por la Constitución en vista de que pues hay argumentos de que no debió haberse emitido por medio de una resolución, sino que por medio de un decreto del Congreso de la República, esa disposición. Entonces, por ahí la Corte prefirió irse por la suspensión provisional en tanto analiza lo que ya hemos mencionado y veremos en qué momento pueda haber una resolución definitiva. Pero por de pronto eso queda suspendido
una vez salga publicado en el diario oficial. Licenciado, ¿y cuál sería el efecto que tendría entonces la suspensión de esta resolución? Ya que sabemos que este Código Único de Identificación lo usamos en el documento personal de identificación, en la licencia, en el pasaporte, y justamente lo que se buscaba era hacer una armonización de forma progresiva. Pero ahora que se ha tomado esta medida, ¿cuáles serían los efectos? Sí, los efectos inmediatos que tendrá es que una vez, como comento, salga publicado en el diario oficial que conocemos y que pues es el diario de Centroamérica, pues inmediatamente ya la administración tributaria no podrá seguir haciendo la armonización de los programas internos de la administración tributaria para poner en armonía o armonizar todos los NIT que aún no estaban unificados con el CUI, porque eso es algo que es un proceso que se inició desde el año 2023. O sea que eso ya venía en proceso, y la SAT lo que hizo con esa resolución en marzo de este año fue únicamente pues dejar indicado que se iba a seguir con ese proceso de armonización interno dentro de la SAT para que quedara totalmente ya integrado, que todos los NIT pues correspondieran al CUI de las personas individuales. Por favor, mucho ojo, aquí no afectaba ni podía afectar a las sociedades, porque las sociedades no tienen CUI, ¿verdad? Las sociedades sí se iban a mantener sí o sí, siempre con el mismo NIT que ya traían, y las nuevas sociedades, pues el NIT que les otorgaran. Pero para tener claro ese aspecto, si alguien se pregunta ¿y qué sucede con las sociedades que ya existen o que se puedan crear en un futuro, ¿verdad? Ahora bien, licenciado Sarat, muchas personas pues argumentaban en su momento, pues profesionales obviamente del sector, tanto económico como también social, que era muy complicado, ¿no? Tener un número de identificación personal vinculado a temas fiscales y tributarios, que eran dos cosas muy distintas, ¿no? Aparte la identificación de personas, como es el pasaporte, como es el DPI, y pues obviamente lo tributario o fiscal pues no entraba. ¿Qué hizo usted? Usted que es experto en estos temas. Bueno, sí, efectivamente, ese fue uno de los argumentos, ¿verdad? Que se hizo y que de hecho se sigue manteniendo en cuanto a que no es compatible o no es realmente la materia de la administración tributaria de acuerdo a las atribuciones que tiene en su ley orgánica y que tienen las leyes tributarias como el Código Tributario, llevar a cabo ese tipo de armonización con el CUI, que pues lo que le dio vida fue la ley de RENAP. De ahí fue donde salió cuando se sustituyeron las cédulas de vecindad que existían hace años, y cuando salió ya RENAP, pues empezó sustituyendo las cédulas de vecindad por el DPI, donde viene el número de CUI de cada persona individual. Ahí es donde está, diríamos, la incompatibilidad de llevar a cabo esa armonización que hizo la SAT, y pues eso es lo que tiene que decidir la Corte Constitucional de constitucionalidad, si es realmente legal o no es legal, porque al final la SAT ha defendido en cuanto su postura de que esta es una disposición administrativa que se echó a andar desde el 2023 y que pues se quería concluir. Pero ahí es donde está el dilema, y es un tema puramente legal, que la Corte es la autorizada por la Constitución para poder solucionar este tipo de conflictos de leyes, si lo queremos ver en esa forma. Ahora bien, una última pregunta, licenciado Sarat. ¿Qué pasa con las personas que automáticamente se les aplicó? Porque seguramente en el tiempo, el poco tiempo que estuvo esto aplicándose, muchos pues llegaron a la mayoría de edad y vincularon su DPI con su número de NIT, e incluso ya estaban facturando. Sí, pues realmente lo que ya sucedió, en mi opinión, no hay vuelta atrás. ¿Por qué razón? Porque en este caso, pues la ley no puede ser retroactiva. Entonces, lo que ya está hecho, ahí se quedará.
De eso ya hay, pues según las estadísticas de SAT, en marzo más o menos, la SAT ya tenía, o sea, como contribuyentes individuales tenía aproximadamente 10,5 millones de personas ya inscritas como contribuyentes individuales, de los cuales ya habían más o menos como 543,000 personas que ya se habían armonizado. Entonces ellos así seguirán, porque en ese momento no estaba declarado ilegal. Esto se está dando a partir del momento en que se publique esa suspensión de la Corte mañana o el próximo lunes. Pero lo que ya se hizo para atrás, repito, eso no tendría que cambiarse porque legalmente, digamos, no tenía nada que le suspendiera o le prohibiera a la SAT hacerlo. Entonces, eso sería, diríamos, lo que en ese momento sucedería cuando ya salga esa resolución de la Corte, Axel. Perfecto, muchas gracias, licenciado Víctor Sarat, por ampliarnos esta información. Es así entonces como nosotros le damos a conocer cuál es la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Estaremos muy atentos a la publicación en el Diario Oficial. En tanto se ha suspendido esta medida que buscaba armonizar justamente el CUI con el NIT. Sin embargo, pues a pesar que tenía distintas características, pues había cierta desinformación y también otras posturas del por qué no se tenía que realizar. Claro, bueno, tendrán sus argumentos. La Corte de Constitucionalidad es pues, el máximo ente, en este caso, obviamente, que gira esa suspensión y pues ya será prácticamente con el pasar de los días que se vaya a conocer en relación a esto por parte de la SAT y sus argumentos también definitivamente. Pero por el momento, suspendido. NIT aparte y también el número de identificación, en este caso personal, que es el DPI, por otro lado.